salival, genera más bien un incremento en la secreción bronquial, puede disminuir la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, generando entonces una reducción de la presión, se relajan los músculos piloerectores, aumenta la función digestiva y urinaria, tanto a nivel motor como secretorio. Disminuye la salivación, la sudoración, y este es el único punto donde no son opuestos. El sistema nervioso autónomo parasimpático, dentro de lo que viene a ser el aparato genital masculino, controla la erección. Entonces, el sistema nervioso autónomo parasimpático a nivel del aparato genital masculino controla la erección y el parasimpático controla la erección y el simpático controla la eyaculación. Es el único órgano donde no tienen funciones opuestas, pero en todos los demás órganos tienen funciones opuestas, como vimos por ejemplo a nivel ocular. El sistema nervioso simpático abre el diámetro de la pupila, mientras que el parasimpático lo cierra. A nivel cardíaco, el sistema simpático aumenta la frecuencia, mientras que el parasimpático reduce la frecuencia. Van a ser opuestos en todas esas funciones. Cabe resaltar además que muchas de las funciones del sistema parasimpático se generan principalmente por detención de las funciones del sistema simpático. Por ejemplo, a nivel vascular. El sistema simpático es el que va a generar una vasoconstricción, y una vez que desaparece el estímulo simpático empieza la vasodilatación, lo que entonces permite propiamente que el sistema parasimpático pueda controlar otras funciones que no necesitarían tanto control. Por otro lado, ¿cómo se acordarían todas esas funciones? Un poco difícil, ¿no? Hay un truco, hay un mnemotécnico para poder aprender todas las funciones de los dos sistemas autónomos. Y la clave está en esta palabra. ¿Qué pasa cuando ven a una persona simpática o, por ejemplo, a la persona que les gusta? De la que están enamorados. Oh, locos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Aumenta el ritmo cardíaco. Más. Sube la temperatura. Sí, pero no es tanto una función del sistema simpático. Ah, bueno. Exacto. En primer lugar, ven a esa persona mucho más brillante, quiere decir, las pupilas se acaban de abrir y entra más luz, por eso vemos a esa persona con mayor brillo. Más, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, se les ponen incluso los pelos de puntas, aumenta su presión, aumenta la salivación, la parte bronquial más bien respiran con mayor profundidad, aumenta además lo que viene a ser la sudoración. Y no quieren pasar vergüenza frente a esa persona ni nada, entonces no quieren entrar al baño, se detienen por completo las funciones digestivas y urinarias. Entonces, lo opuesto sería el parasimpático. El simpático, no se olvide, aumenta el diámetro de la pupila, la salivación, sudoración, se abre el árbol bronquial, disminuyen las secreciones bronquiales, aumenta la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, se genera piloerección, la vasoconstricción va a aumentar la presión arterial, disminuye la secreción y motilidad digestiva, así como también la función secretora urinaria. Propiamente los efectos del sistema simpático. El parasimpático va a ser lo opuesto. Disminución del diámetro de la pupila, disminuye la secreción salival, aumenta la secreción bronquial, se genera disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, relajación de los vasos, relajación de los músculos piloerectores, disminuye la sudoración, aumenta la motilidad y secreción digestiva, así como también incrementa las funciones urinarias. Solo no se olviden que a nivel del aparato genital masculino, ahí no hay función opuesta. El sistema nervioso simpático controla la eyaculación, mientras que el sistema nervioso parasimpático controla la erección. Es el único órgano donde no hay una función opuesta. Después, en las demás funciones,
son opuestas, donde uno estimula, el otro sistema inhibe. Así es como propiamente se distribuyen las funciones del sistema nervioso tanto simpático como parasimpático. Y con respecto a lo que viene a ser el sistema nervioso autónomo simpático, utiliza principalmente la noradrenalina, pero estas neuronas no van a producir grandes cantidades de noradrenalina. Como con cualquier otra función neurohormonal, solo generan pequeñas cantidades que pueden tomar tiempo en que puedan regenerarse estas cantidades de noradrenalina. Y a veces el sistema simpático tiene que generar una activación mucho más amplia, tiene que poder controlar inclusive estas funciones que acabamos de ver por periodos de más de 20 o 30 minutos. Las neuronas no van a tener tanta capacidad para producir esas cantidades de noradrenalina. Ahí es donde entra la médula de la glándula suprarrenal. No se olviden que las glándulas suprarrenales son pequeñas glándulas de forma de pirámide que se encuentran justo por encima de los riñones, por eso su nombre es suprarrenal. Y se la divide en una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. La corteza suprarrenal la vamos a ver más adelante cuando veamos lo que es sistema endocrino, ya que a nivel de la corteza suprarrenal se produce una gran cantidad de hormonas esteroideas que controlan múltiples funciones corporales. La médula suprarrenal, por otro lado, que es la parte más grande de la glándula, se encarga de producir principalmente noradrenalina y adrenalina. El estímulo simpático no solo va a activar diferentes funciones a nivel del cuerpo o también reducirlas, como por ejemplo a nivel digestivo, sino que el estímulo simpático también actúa sobre la médula suprarrenal, estimulando la producción de noradrenalina y adrenalina, generando entonces que la glándula suprarrenal aumente la secreción de noradrenalina y adrenalina para coadyuvar en las funciones del sistema simpático, así como también mantenerlas por un mayor periodo de tiempo. Pero no quiere decir que la glándula solo funciona, la médula suprarrenal, con el estímulo simpático. De hecho, constantemente libera pequeñas cantidades de noradrenalina, una función que le ayuda a mantener unas funciones del sistema nervioso simpático a nivel corporal, generando lo que viene a ser entonces lo que se conoce como el tono simpático y tono parasimpático. ¿Qué quiere decir? Todos los órganos corporales siempre están bajo control de uno de estos dos sistemas. Siempre van a estar, por ejemplo, los vasos sanguíneos con un control simpático. El tono simpático de los vasos sanguíneos es lo que genera su tono vascular, que están en un grado intermedio de contracción. Podríamos decir, están a su mitad de capacidad de contracción y relajación. Cuando aumenta el estímulo simpático, va a aumentar la vasoconstricción. Y cuando relaja el sistema simpático, más bien se relaja el vaso sanguíneo. Como les decía, no tiene receptores propiamente nicotínicos o muscarínicos. Solo tiene receptores alfa y beta principalmente. Mantiene cierto grado de contracción. Si se perdiera, por ejemplo, la inervación del sistema simpático, los vasos sanguíneos aún van a tener cierto grado de contracción por parte de las pequeñas cantidades de noradrenalina que siempre libera la glándula suprarrenal, manteniendo cierto grado de contracción. Y obviamente no se olviden que el músculo liso de los vasos sanguíneos es también autónomo. Es un músculo que se autocontrola y se autorregula dependiendo de la presión interna que genera la sangre contra esas paredes. Así que se va generando un tono constante, una regulación constante del sistema simpático y parasimpático. Cuando estamos en reposo, por ejemplo, el corazón y el pulmón van a estar más con un efecto parasimpático, reduciendo la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Ya en el momento en que empecemos a tener actividad, cambia, desaparece el efecto parasimpático y más bien aparece el efecto simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, como también aumentando la frecuencia respiratoria. Siempre uno de estos sistemas está controlando nuestras funciones corporales. Siempre van a estar regulando la función digestiva, la función renal, cardiovascular, respiratoria, e inclusive van controlando temperatura corporal mediante la transpiración. Van controlando inclusive parte de lo que es la masticación con la secreción salival.
En el caso, por ejemplo, de ambientes secos, puede que incluso el sistema nervioso simpático aumente la frecuencia respiratoria y el parasimpático aumenta la secreción bronquial, generando entonces que el aire pueda humidificarse adecuadamente en un ambiente extremadamente seco. De esta manera van controlando todas las funciones. Lo que también provoca que en el momento en que se pierden estas señales, ya sea por ruptura de los nervios o por desaparición de la sinapsis, el efecto de denervación, provoca una hipersensibilidad en estos órganos. Estos van a reaccionar de una manera exagerada a pequeñas cantidades, ya sea de acetilcolina o de noradrenalina. Debido a que desapareció el tono, que era lo que mantenía constantemente las funciones sobre esos receptores, como ya no hay esas señales de tono, como ya no hay una señal constante de acetilcolina o de noradrenalina, todos los receptores van a estar libres, provocando entonces que en el momento en que inyectemos en el paciente o le administremos pequeñas dosis de estos neurotransmisores, se genera una respuesta extremadamente exagerada. ¿Ya qué? Vuelvo a repetir, donde antes siempre estaban algunos receptores activos, ahora no hay nada activo. Entonces se hipersensibilizan las membranas de los órganos ante esos efectos. Esos son los efectos que se producen por la denervación que podría ocurrir en el sistema simpático o parasimpático. Y además, estos sistemas, como estábamos viendo al principio, no solo vamos a tener las fibras preganglionares y posganglionares. Vean que inclusive dentro de los sistemas están inervadas las señales sensitivas que van a también entrar en contacto con las fibras preganglionares para generar también funciones del sistema simpático y parasimpático, dándonos entonces lo que vienen a ser los reflejos autónomos. Reflejos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, que pueden aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, generar vasodilatación, vasoconstricción. Tenemos reflejos digestivos, lo vamos a ver cuando veamos sistema digestivo. Hay reflejos que pueden, por ejemplo, por la estimulación de un órgano, pueden modificar la función de otro órgano. Un ejemplo que les doy, el reflejo gastrocólico, que al momento que se distiende el estómago por la llegada de alimento, inmediatamente el colon empieza a aumentar su contracción. En otras palabras, cada que comen les dan ganas de entrar al baño. Eso es básicamente un efecto de los reflejos autónomos que tienen el sistema simpático y parasimpático. Podemos tener los reflejos urinarios, empezando inclusive con lo que viene a ser el reflejo miccional. Reflejos sexuales, como hemos visto, la erección y la eyaculación son controles autónomos. Quiere decir que son reflejos, no son controlados de forma consciente. Tenemos también reflejos pancreáticos, biliares, eso propiamente para lo que son los procesos digestivos, la sudoración, la modificación de los niveles de glucosa en la sangre y otros como lo que viene a ser el reflejo fotomotor, etcétera, que se controlan por los sistemas simpático y parasimpático. Otra característica que tienen ambos sistemas es que ambos se activan de diferente forma a nivel corporal. El sistema nervioso autónomo simpático puede tener un efecto localizado, quiere decir, puede solo activar un órgano determinado, o puede tener un efecto global. En otras palabras, puede que todo el cuerpo esté bajo efecto simpático en algún momento. En algún momento puede generarse la necesidad de que el sistema nervioso autónomo simpático active por completo funciones corporales y inhiba las que necesita. Eso es parte de lo que se conoce como la respuesta de alarma o estrés, que en un momento vamos a ver. En cambio, el sistema nervioso autónomo parasimpático solo puede activarse de forma localizada, no puede activarse de forma global. Mientras que el sistema simpático puede tener las dos, puede activarse de forma localizada, como también puede activarse de forma global. Después de comer, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo simpático está controlando principalmente las funciones cardiovasculares y respiratorias, mientras que el parasimpático estaría controlando las funciones digestivas, ya que el simpático, no se olviden, que inhibiría la motilidad y secreción gástrica, lo que dificultaría la digestión. Pero después de que hemos comido, el parasimpático va a actuar sobre el sistema digestivo, mientras que el simpático está actuando sobre el sistema cardiorrespiratorio.
Si es que después de comer, por ejemplo, corremos, ahí desaparece el estímulo parasimpático en cualquier parte y vamos a tener el estímulo simpático. Es por eso que muchas personas después de comer, cuando hacen ejercicio, llegan a vomitar, porque su sistema digestivo ha dejado de funcionar y el alimento que está en el estómago puede provocar que se genere una contracción gástrica y la expulsión de ese alimento, lo que viene a ser el vómito. Y a veces eso puede pasar en la piscina, generando que la persona incluso se broncoaspire y con el riesgo de ahogo. Por eso es importante siempre recordar que después de comer no se debe nadar, porque va a generarse estos efectos por la función simpática y parasimpática. Y como les decía, el sistema nervioso autónomo simpático puede generar una activación global, en especial con lo que viene a ser la respuesta de alarma o estrés. La respuesta de alarma o estrés es una respuesta que tiene el cuerpo ante las situaciones de peligro, que pueden ser tanto situaciones de peligro físico como también situaciones de peligro emocional, donde se activa de forma globalizada el sistema simpático y nos va a generar modificaciones en la función corporal. Puntualmente, aumento de la presión arterial, aumento del flujo sanguíneo muscular para que los músculos tengan mayor cantidad de energía y la persona pueda salir de la situación de alarma o estrés. Disminuye la cantidad de flujo sanguíneo a órganos que no se necesitan, como el sistema digestivo y el sistema urinario. Si están escapando de un edificio que se está derrumbando, lo menos que tienen que preocuparse es de entrar al baño. Aumenta las tasas metabólicas corporales, esto para generar mayor grado de energía. Aumenta además la concentración sanguínea de glucosa. Incrementa la glucólisis hepática y muscular, transformando gran cantidad de glucosa en ATP, en energía. Aumenta la fuerza muscular gracias a eso. No solo el músculo va a recibir mayor cantidad de sangre, que tiene gran cantidad de oxígeno, recibe glucosa, recibe ATP, lo que facilita que la fuerza muscular incremente enormemente. No se olviden que en una situación de alarma o estrés, personas que normalmente no pueden levantar ni siquiera 50 kilos, podrían llegar a levantar hasta 70 o 100 kilos. En una situación de alarma o estrés, una persona incluso podría levantar un tronco para salir de esa situación de alarma o para ayudar a alguien, lo que algunas veces han debido escuchar. Una persona que puede ser débil, inclusive, tranquilamente puede levantar el tronco de un árbol para sacar a alguna persona que está atrapada allá abajo, solo por la respuesta de alarma o estrés. Además, aumenta la actividad cerebral. Hay mayor flujo de oxígeno, hay mayor distribución de glucosa, que es la fuente energética principal de las neuronas, y hay una gran cantidad de ATP fluyendo por todo el torrente sanguíneo, así como también aumenta el metabolismo. Esto hace que las neuronas aumenten sus potenciales de acción y la sinapsis, generando entonces que durante la situación de alarma o estrés, nuestro cerebro se activa al 100%, generando mayor grado de concentración, enfoque, razonamiento, para poder salir también de esa situación de alarma o estrés. Hay un aumento además en la coagulación sanguínea. Rápidamente se detiene cualquier tipo de sangrado, no solo por el efecto de la coagulación, sino que no se olviden que el sistema simpático genera vasoconstricción, reduciendo entonces la posibilidad de que cualquier lesión genere amplia pérdida sanguínea. Eso es propiamente la situación de la respuesta de alarma o estrés, generando entonces que nuestro cuerpo se prepare para poder escapar y salir de esa situación de alarma o estrés, que normalmente puede suceder en situaciones de pánico, miedo, etc. Y también en situaciones de riesgo corporal. Es algo que ocurre, por ejemplo, en los deportes extremos. El rush de adrenalina que utilizan los deportistas extremos para poder enfocarse, para poder aumentar su fuerza, para poder aumentar sus capacidades físicas durante ese deporte. De igual manera, el momento que ustedes se asustan, sin necesidad de ser deportistas ni nada, aumenta enormemente sus capacidades físicas y mentales, permitiéndoles razonar rápidamente y escapar de la situación de alarma o estrés. Por otro lado, eso solo es por un breve momento.
Si bien el sistema simpático a través de sus neuronas va a poder liberar noradrenalina, también van a estimular a la glándula suprarrenal para que se libere gran cantidad de noradrenalina y adrenalina. Esto va a generar una elevación de los niveles de noradrenalina por lo menos 20 a 30 minutos. Pero después de ese periodo de tiempo ya empieza a disminuir. Quiere decir, nos asustamos e inmediatamente nuestro cuerpo entra en la situación de alarma o estrés, tenemos una gran cantidad de fuerza, energía, podemos movilizarnos rápidamente y enfocarnos. Pero después de 30 minutos desaparece todo eso. Cae rápidamente la presión arterial, la frecuencia respiratoria, baja inclusive la frecuencia cardíaca, empiezan los sangrados, porque ya no hay nada que genere vasoconstricción, y la persona incluso pierde el conocimiento. Cae de tal manera la presión arterial que entra en shock el paciente. Ha salido de la situación de alarma, ha corrido de un lugar donde estaba en peligro. 30 minutos después se desmaya. Desaparece la activación global del sistema simpático y más bien aparecen los efectos parasimpáticos, lo que puede provocar ya también una gran variedad de alteraciones en el cuerpo de la persona. Y no necesariamente tiene que ser una situación de peligro, miedo, etc. Puede ser simplemente una situación de estrés. Por ejemplo, las últimas 3 semanas han estado en situación de estrés. Así que estaba aumentando su presión, su frecuencia cardíaca, han tenido problemas digestivos, una gran variedad de alteraciones que han estado teniendo en las últimas 3 semanas por el estrés que les ha generado el periodo de exámenes del primer parcial. Eso es propiamente la respuesta de alarma o estrés que van a generar el sistema simpático a nivel global. No nos olvidemos, pero, que todas estas funciones están controladas desde el sistema nervioso central a través de los controles autónomos que tenemos, que son pulvares, portinos y mesencefálicos. En el bulbo raquídeo está el centro respiratorio, está el enlentecimiento del corazón a nivel de la protuberancia o pontinos. Ahí está propiamente el centro vasomotor. Ahí inclusive está la aceleración cardíaca, el centro neumotáxico. Un poco más arriba vamos a encontrar el control de los reflejos urinarios. Y en el mesencéfalo encontramos el tálamo y el hipotálamo, que son los núcleos vegetativos corporales, que van a ir controlando diferentes funciones digestivas, renales, endócrinas, respiratorias, cardiovasculares, dependiendo inclusive de las señales sensitivas que reciben del cuerpo. Por eso también el hipotálamo no solo va a generar estas señales neuronales, debajo de él está también lo que es la glándula hipofisial, generando un control neuronal y un control endocrino, tanto eléctrico como químico, de las funciones corporales. Todos estos núcleos son los núcleos de donde vienen los nervios del sistema simpático y parasimpático. Cuando vieran, por ejemplo, anatomía, tercero, séptimo, noveno y décimo pares craneales tienen su origen aparente a nivel del tronco encefálico, principalmente a nivel de la protuberancia. Pero ¿dónde son sus orígenes reales? En los centros neumotáxicos, núcleos cardiovasculares, centros vasomotores, urinarios, tálamo e hipotálamo. De ahí es donde vienen todas estas señales. Son el tronco encefálico, los núcleos que van a controlar el sistema vegetativo corporal. La importancia de todo esto es la parte farmacológica. Cuando lleven farmacología el siguiente semestre, es una de las cosas que más van a ver. Porque muchos de nuestros medicamentos, muchos de los fármacos que utilizamos, son fármacos que tienen relación con el sistema nervioso autónomo. Pueden ser simpático-miméticos o parasimpático-miméticos. ¿Qué quiere decir? Tenemos, por ejemplo, epinefrina y adrenalina sintéticas. Y actúan tanto sobre receptores alfa como receptores beta. Entonces, ¿qué hace la noradrenalina o la epinefrina cuando le inyectamos en un paciente? Son simpático-miméticos, quiere decir, actúan sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos, incluso sobre los delta.
Pero ¿cuál va a ser el efecto de que le inyectemos a un paciente entonces epinefrina o adrenalina? Sube la frecuencia cardíaca, sube la presión arterial, todos los efectos simpáticos por eso. Aumento de la frecuencia respiratoria, se abre el árbol bronquial, disminuye la secreción bronquial y hay algunas situaciones en las que la utilizamos, ¿verdad? En un paro cardíaco con disminución de frecuencia cardíaca le inyectamos adrenalina y aumenta su frecuencia cardíaca. En una anafilaxia utilizamos adrenalina, porque en la anafilaxia disminuye la frecuencia cardíaca, se genera vasodilatación, lo que hace caer la presión, se genera disminución de la frecuencia respiratoria, broncoconstricción y al mismo tiempo aumento de secreción bronquial. Y el sistema simpático exactamente hace los efectos opuestos. Vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, broncodilatación y disminución de secreción bronquial. Así que en una anafilaxia utilizamos un efecto adrenérgico para bloquear esos efectos. Pero no, anafilaxia se usa intramuscular. Puede ser también intravenosa si es que estás en emergencia. Basta con que entre un poco de noradrenalina y va a empezar a distribuirse en el cuerpo. Por otro lado, se llaman receptores muscarínicos porque la muscarina es una de las toxinas más abundantes que hay en varios hongos. Lo que quiere decir, genera un efecto de disminución de frecuencia cardíaca, aumento de secreción bronquial, disminución de frecuencia respiratoria, caída de la presión arterial. Ese es el efecto que puede provocar esos hongos. Los hongos venenosos, eso es lo que van a provocar, por eso la persona va a morir, porque hay una disminución completa del flujo sanguíneo y del oxígeno. Efecto muscarínico. Y hay químicos que tienen el mismo efecto muscarínico. Se llaman organofosforados, raticidas, insecticidas. Son organofosforados. Van a tener un efecto muscarínico, lo que quiere decir, ustedes pueden ver un paciente, por ejemplo, si ya está intoxicado por un órgano fosforado, va a estar bajo efecto muscarínico. ¿Cómo va a estar su pupila? Contraída, de hecho, puntiforme, su pupila va a parecer un puntito hecho con un bolígrafo. Por otro lado, cae la frecuencia cardíaca, cae la frecuencia respiratoria, cae la presión, escuchan su respiración y ese paciente está lleno de líquido en los pulmones. En vez de escuchar algo como esto, que es lo normal, escucharían algo parecido a esto. Lleno de líquido, lleno. A eso se añade una broncoconstricción y eso es lo que provoca la muerte del paciente con una intoxicación por organofosforado. ¿Qué le podemos dar entonces para restablecer a este paciente? ¿Le podemos dar adrenalina? Sí, podemos darle, nos va a bloquear. Pero no le podemos dar adrenalina cada 20 minutos hasta que se desaparezca el tóxico que es el órgano fosforado. Tenemos entonces otro tipo de medicamento, la atropina. La atropina es un bloqueante de los receptores muscarínicos. Lo que quiere decir, yo le doy atropina a este paciente, me va a bloquear al receptor muscarínico y desaparece el efecto del órgano fosforado. Como lo he bloqueado al receptor muscarínico, ¿qué receptor van a activarse? Los receptores alfa y beta. En vez de estar inyectándole constantemente adrenalina, yo le inyecto atropina, que dura más tiempo porque bloquea los receptores y con eso detengo el efecto de la toxicidad del órgano fosforado, del raticida. Todo paciente que viene intoxicado por órgano fosforado, ya sea raticida o insecticidas, es atropinizado. ¿Y cómo sabemos que está correctamente atropinizado? Porque va a estar taquicárdico, taquipneico y porque su pupila va a estar dilatada. En el momento en que vemos que su pupila empieza luego a cerrarse, otra vez atropina. Bloqueamos el efecto. Tenemos entonces simpaticomiméticos que pueden estimular funciones, estimular la secreción de noradrenalina. Tenemos también parasimpaticomiméticos, tenemos acetilcolina, tenemos nicotina. ¿Qué hace entonces la nicotina del cigarrillo? ¿Dónde tenemos los receptores nicotínicos a nivel del sistema nervioso autónomo?
No. Vean. La nicotina del cigarrillo nos estimula tanto el sistema simpático como parasimpático, porque está estimulando las fibras pre- y postganglionares. Lo que quiere decir que en la nicotina del cigarrillo va a tener tanto efectos simpáticos como parasimpáticos. Es por eso que genera esa situación de que puede producir riesgos cardiovasculares. Porque recuerden que a nivel de los vasos sanguíneos no tenemos receptores muscarínicos, o no tenemos receptores alfa y beta, lo que genera vasoconstricción, pero el corazón sí puede disminuir su frecuencia cardíaca. El corazón disminuye la frecuencia cardíaca con la nicotina del cigarrillo, aunque se genera vasoconstricción. Por eso es riesgo cardiovascular, lo llamamos. Además, nos pueden modificar las funciones digestivas, nos pueden modificar las funciones respiratorias, etc. Eso solo con la nicotina del cigarrillo. No solo tendríamos, pero, la capacidad de estimular, sino así como con la atropina, tenemos la capacidad de bloquear receptores. Y ya conocen algunos de estos bloqueantes. Los vieron en Fisiología 1 cuando vieron hipertensión. Los beta bloqueadores. ¿Recuerdan? Que son vasodilatadores. ¿Qué van a generar? Bloquean los receptores beta adrenérgicos. Como bloqueamos el receptor beta adrenérgico, que se encuentran en primer lugar en mayor cantidad a nivel de los vasos sanguíneos, eso produce ligera vasodilatación. Estamos bloqueando los receptores beta a nivel, por ejemplo, de lo que viene a ser el corazón, generando una disminución de la frecuencia cardíaca. En otras palabras, nos disminuyen la resistencia, nos disminuyen el gasto cardíaco, y eso es lo que genera la reducción de la presión arterial. Tenemos también alfa-adrenérgicos. Se conoce el salbutamol. ¿Para qué usamos el salbutamol? Personas con asma. Para el asma. En el asma hay broncoconstricción y aumento de secreción. El salbutamol es un alfa-adrenérgico, y como les dije hace un momento, el sistema respiratorio tiene más receptores alfa que beta. Le damos salbutamol al paciente y lo único que hacemos es abrir el árbol bronquial para disminuir ese efecto que está generando el asma. Tenemos gran cantidad de medicamentos. Muchos de los medicamentos cardiovasculares, respiratorios, digestivos, incluso renales que ustedes van a estudiar, son medicamentos que tienen función directa sobre lo que deben hacer los receptores alfa, beta, ya sea miméticos o ya sea bloqueantes. En oftalmología, por ejemplo, tenemos que dilatar la pupila del paciente para poder observar el fondo de ojo, e inclusive dilatarlo para poder hacer una cirugía intraocular, tal vez para un recambio de, por ejemplo, lente intraocular, quitando el cristalino para colocar un lente sintético. ¿Cómo dilatamos la pupila? Con un alfa-adrenérgico. Tenemos alfa-adrenérgico en gotas oftálmicas, un par de gotas a cada ojo, y la pupila se va a dilatar. Es un alfa-adrenérgico. Ahí tenemos una gran cantidad de receptores alfa-adrenérgicos. Si bien en fisiología no se hace, pero en semiología sí lo van a hacer. Se tienen en los gabinetes de semiología los dilatadores pupilares, y los van a utilizar también. Y no solo en serio, también los van a ver cuando pasen oftalmo. Algunos de los docentes de oftalmología les dilatan las pupilas para que puedan ver el fondo de ojo también. Entonces, hay una gran variedad de medicamentos que utilizamos, tanto en tabletas, comprimidos, gotas, inyectables. Inclusive, encontramos una gran variedad de situaciones para la necesidad de estos medicamentos. Medicamentos respiratorios, hipertensivos, digestivos, renales, etc. Muchos tienen función simpática o parasimpática, ya sea miméticos o bloqueantes. Una gran parte de lo que es farmacología de todos estos órganos es parte de estos medicamentos. Son estas funciones las que vamos a estar viendo. Y han visto que no solo medicamentos, muchas sustancias químicas generan estos efectos. La nicotina, la muscarina, etcétera, son también medicamentos que van a ir generando eso. Algunos ya los han conocido también: neostigmina, fisostigmina, que son colinérgicos, tienen la misma función que la nicotina para estimular las contracciones musculares, o bloqueantes de los receptores nicotínicos para relajar el músculo. Diferentes situaciones que se van generando. ¿Una duda o pregunta que tengan?
Doutor, estou com a dúvida, mas não é desse tema. E uma pessoa que foi contaminada com Chagas, eu quero saber como que se encontra o eletrocardiograma, como se encontra a pressão sanguínea,